Bueno, pues muy buenas tardes y os damos la bienvenida a esta conferencia previa a las vacaciones que nos tomamos durante este periodo de Semana Santa. Quiero recordaros que volveremos con las actividades habituales el jueves 9 de abril, pero hoy tenemos un día especial. Queríamos dedicar una tarde a charlar sobre algo que a todos los miembros de este centro nos acompaña diariamente, máxime en los días de descanso, pues la lectura, la literatura. Para ello invitamos a José Manuel Company, amigo, escritor y trabajador espírita, cuyas obras forman parte de esa literatura que nos acompaña, que disfrutamos y de la que tanto aprendemos. Desde aquí, desde el Centro León Denis, pues leemos sus libros desde hace tiempo y es precisamente por esto que quisimos hoy saber algo más sobre la inspiración en la literatura. Nos interesa conocer de su mano, de su experiencia, todo aquello que pueda aportarnos. Te quiero dar la bienvenida, José Manuel, dar las Gracias. gracias por estar con nosotros. Antes de pasar a tus palabras, a todo lo que vas a compartir, me gustaría que Sara pues hiciera una presentación como corresponde y nada, pues luego ya dejarte en que nos traigas pues todo ese conocimiento que tienes y invitar a las personas que están aquí con nosotros en el centro a que cuando termine pongáis en el chat las preguntas que tenéis para José Manuel, los comentarios y podamos pues enriquecer aún más si cabe la tarde. Pues adelante, Sara, y de nuevo nuestra gratitud, José Manuel. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rosa. Pues aquí tenemos de nuevo a nuestro amigo José Manuel Compani. Como sabéis, él nació en Oviedo el 10 de noviembre de 1964. Actualmente vive en el puerto de Santa María, en Cádiz. Se Mm. licenció en psicología por la Universidad de Sevilla en el año 1987. Pertenece desde 1991 al Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones Penitenciarias en la especialidad de psicología. Tiene como destino actual psicólogo de Puerto Uno. Bueno, Tiene ya estoy también jubilado, ¿eh? conocimiento del espiritismo desde el año 2003. Es escritor de obras espíritas con 12 libros publicados y uno de ellos está traducido al portugués de Brasil por Petit Editora. Este libro se llama Murió y no sabía. Y por último, bueno, pues tiene una página web a la que todos podemos acudir, que se llama Entre Espíritus. Así que, José Manuel, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y A encontrarte vosotros. esta tarde con nosotros. Y cuando quieras puedes comenzar tu conferencia, que seguro vamos a disfrutar muchísimo. Bueno, solo pido confirmación de que se escucha mi voz y de que se está viendo la diapositiva, ¿correcto? Si se está viendo, Perfecto. no sé si teníamos actualizado tu currículum, no sé si, bueno, ya Bueno, estás sí, jubilado, ¿eh? Eso sí. exacto, sí. El año pasado ya pasé a mejor vida, vamos a llamarlo así, y no me he muerto, ¿eh? Pero ya estaba un poquito cansado y es curioso porque fue jubilarme y aunque terminé el último libro, pero he encontrado, parece como una prueba, ¿no? He encontrado una distracción o algo que me impide tener la concentración que tenía cuando trabajaba. Espero que sea temporal y que, bueno, ahora que ya ha ocurrido lo de mi padre y tal, ya pueda retomar con normalidad el tema Muy bien. de la escritura, ¿no? Pues O muy sea bien, que adelante, José Manuel. digamos que esa es la única novedad. Ya no estoy trabajando, pero bueno, eso de la psicología, eso nunca se pierde. Bueno, Siempre, esta exactamente. presentación eh, no es muy larga porque tampoco hay una gran bibliografía del tema este de la inspiración, que básicamente se encuentra en el libro de los mediums. Y bueno, pues son unas 32 o 33 diapositivas y al mismo tiempo, pues
voy a ir hablando y explicando el tema, la cuestión más bien teórica o técnica, ¿no? Y después, una vez que acabe, os contaré ya, claro, desde mi perspectiva, desde mi punto de vista, cómo se produce el proceso este de inspiración para escribir libros. Porque es importante, ¿no? Creo que compartir con las personas que le gustan esta temática, ¿no? Compartir, al menos en mi caso, cómo se produce ese procedimiento, ¿no? Ese proceso de inspiración que al final te lleva a contar una historia basada en las relaciones entre los que estamos aquí y los que están en el otro plano. Bueno, Muy ahí bien. la primera diapositiva que introduce un poquito el tema, inspiración literaria en el espiritismo de Allan Kardec. Me he centrado solamente en lo que cuenta el codificador, no quería entrar en otros autores porque se iba a hacer demasiado largo. Ya sabía eso que contamos los psicólogos, ¿no? De que la mente, el cerebro, no tiene más que 10 o 15 minutos para prestar plena atención al 100% sobre una conferencia, una charla que se esté dando. Después de ese periodo, ¿qué sucede? Pues simplemente que empezamos ya como a divagar, a distraernos con ese lenguaje mental que tenemos los seres humanos y empezamos ya como a preocuparnos 50% de la charla y 50% ya de las preocupaciones rutinarias, domésticas, de la familia, del trabajo, etcétera. Entonces tampoco se trataba de alargar esto en exceso, ¿no? Me hace gracia esa foto porque es muy típica, ¿no? Y hablamos de Allan Kardec, fijaos, supongo que notaréis una cosa interesante que hay en esa foto de fondo, que es la Torre Eiffel, ¿no? Que es el símbolo de la ciudad de la luz. Y es curioso porque Eiffel, Gustave Eiffel, cuando terminó esta obra fue en 1889, es decir, 20 años después de la desencarnación del codificador. Pero bueno, vale, eso se hizo para la Exposición Universal de París y siempre ha quedado asociada a la simbología de la capital de Francia. Entonces, claro, me hace gracia porque aparece siempre Allan Kardec, pero digo, vamos a ver si Allan Kardec ya llevaba 20 años que se había ido a la otra dimensión, pero en fin, era simplemente una curiosidad, ¿no? Bien, en cuanto a la metodología, vamos a hablar sobre los criterios de lectura y el alcance del tema. La exposición, como decía antes, se formula solamente desde el marco doctrinal kardecista y no como una prueba universal del fenómeno. Aquí podemos entender lo que se llama la mediunidad de inspiración, que incluiría la intuición, la sugestión moral y la mediunidad inspirada. Y no se limita solamente pues, a la psicografía mecánica, que muchas veces es la única idea que tenemos del medium que escribe libros, ¿no? Pues esas películas o documentales donde sale Chico Xavier o Divaldo con la mano ahí en la frente, como tapándose los ojos y supuestamente no, pues escuchando a los espíritus y él pues el autor pues escribiendo lo que escucha dentro de sí, ¿no? Evidentemente a mí no me, no me ocurre nada de eso ni tiene nada que ver con lo que entendemos por psicografía mecánica. El objeto del estudio sería la producción, cómo se produce un libro, una novela, o bien los artículos y mensajes sobre la relación entre los espíritus y la existencia corporal, porque después de todo, cuando uno escribe un libro, ¿qué es lo que está reflejando? ¿Qué es lo que trata de reflejar sobre el papel? Pues esa relación que existe, todos somos espíritu, pero unos estamos aquí en el plano físico y otros están en el plano espiritual. Y de alguna forma lo que se trata de reflejar es aquello que a ti te llega como si fuésemos antenas, aquello que a ti te llega a la mente, a la cabeza, lo que logras captar y que al final reflejas con la escritura en un folio que finalmente pues pasa a ser un libro. Una aproximación que ahora lo iremos viendo muy importante es que Kardec insistía mucho en la racionalidad. A mí, desde luego, es lo que más me atrae y quizá lo que más me hizo inclinarme, ¿no? Por la doctrina espírita, que no era una colección de dogmas que tú tienes que creerte porque es como una especie de, como una prueba de fe. No, mira, si no crees en esto, pues mejor que lo dejes. No, no. A mí es que soy una persona muy crítica, que me gusta analizarlo todo y el espiritismo me atrajo precisamente porque no se ofrecía como un dogma, sino como una prueba racional. Oye, estudia esto, pero esto tiene toda una lógica, tiene una racionalidad. No es algo que se explique así por así que tú te lo tienes que creer, ¿no? Entonces,
hay que tener, como viene aquí en la diapositiva, hay que contrastar esa comunicación que a ti te llega y hay que ser muy prudente para no caer en lo que podríamos llamar una especie de autoengaño, es decir, confundir esa inspiración o esa intuición que tú captas con tus propios pensamientos. Alan Kardec como codificador y mediador editorial. Bueno, él, ya sabéis, ¿no? Hippolyte León de Insart-River publicó siempre con el seudónimo cuando a él le dijeron que había sido en otra época un druida de la época de los celtas y que a partir de ahí pues tendría que utilizar el seudónimo de Alan Kardec. En las obras básicas que aparecen en la codificación, eh, o sea, él nunca creo que tuvo ninguna idea de que lo que se escribía ahí era algo que él había creado o que se había inventado en absoluto, ¿no? Sino que eran una serie de enseñanzas atribuidas a diversos espíritus, evidentemente espíritus con un conocimiento muy elevado y que estas comunicaciones debían estar refrendadas por la acción de varios medios, no solamente las típicas reuniones que nos imaginamos en las casas de París de mediados del siglo XIX, sino de otras partes de la Tierra. Es decir, él tenía una insistencia muy fuerte en que eso que estaba surgiendo, eso que le habían revelado a él que debía ocuparse, esa labor tenía que ser un contraste racional y muy científico para divulgar algo que tuviese una validez, digamos, no científica, que fuese reconocida por las personas, ¿no? La inspiración literaria no es marginal, está en el mismo origen de la codificación. Vamos a ver un poco el marco conceptual, es decir, de la pregunta literaria al problema mediúmnico. ¿Cómo podríamos definir la inspiración, esta inspiración de la que estamos hablando hoy? Primero, algo muy importante, no implica la cancelación de la personalidad del autor, de esa persona que está recibiendo la inspiración y que después lleva a un escrito, a un artículo o a un libro, ¿no? Hay mucha confusión o algunos tienen confusión porque creo que malinterpretan esto, ¿no? Es decir, piensan que el verdadero escritor espírita o que ha desarrollado esa mediunidad de inspiración, pues simplemente, pues como veíamos antes, ¿no? Las películas de Chico, Divaldo, que simplemente deja la mano como muerta y que el espíritu es el que mueve, es decir, la mediunidad mecánica, ¿no? Utiliza ese mecanismo para mover la mano del medium en este caso y ir escribiendo diversas frases hasta completar el mensaje, el capítulo o el libro. Y yo creo que eso no es así. Es decir, que incluso grandes autores, sobre todo ¿no? los que recordamos de Brasil, porque los tenemos muy, muy próximos, son del siglo XX y algunos del siglo XXI, la personalidad del autor, del medium que utiliza esa mediunidad de inspiración, sigue ahí. De tal forma que yo me pregunto, si el espíritu que revela eso a través de la mediunidad lo revelase a dos o a tres autores, seguro que la idea que se transmite sería la misma, pero puesta en práctica de diversas formas. Es decir, ¿esto cómo se podría entender? Pues que alguno utilizaría términos diferentes, algunos la desarrollarían con un mayor o menor contenido de texto, habría ideas más profundas, otros utilizarían un lenguaje mucho más sencillo. Es que esto depende de la personalidad del autor y evidentemente, o sea, esto no es una transcripción pura de yo te dicto y tú copias. Ahí hay una serie de mecanismos que intervienen, que están en medio, y al final lo que sale es lo que dice el espíritu, pero cada uno lo va a escribir de una manera o revelar de una manera diferente. ¿Y qué te dice Kardec de la mediunidad de inspiración? Bueno, pues se supone que en determinados estados de concentración o recogimiento, el alma se halla relativamente más libre de la materia y en esos instantes puede recibir con mayor facilidad los pensamientos, imágenes o los impulsos que son revelados o procedentes de otros espíritus. Esto recuerda mucho el tema del sueño, ¿verdad? Cuando se habla del libro de los espíritus, que cuando uno sueña, porque se aparecen esas imágenes, porque a veces tenemos esos sueños que pueden ser presentimientos, sugestivos, vemos cosas del mundo espiritual, y te dice Kardec que Kardec, vamos, a través de los espíritus, te dice que se aflojan los lazos de la carne y eso permite al espíritu que está dentro, bueno, dentro, con nosotros, o donde sea, ¿no? Le permite acceder al plano espiritual. Y entonces ve
un poquito ese mundo, ¿no? Seguramente, bueno, a mí me ha pasado y supongo que a prácticamente todos vosotros habréis tenido algunos sueños reveladores donde habréis visto puede ser un familiar que haya fallecido, puede ser incluso una persona que está viva, pero con la que os habéis comunicado a través del sueño. Pues evidentemente en la mediunidad de inspiración pasa algo parecido. Ocurre una situación, un contexto, un momento en el que, por las razones que sean, aunque tú puedas estar paseando por el campo, en ese momento esos lazos se aflojan y permiten que el pensamiento que estáis siendo inspirado llegue a ti y tú lo captes con tu antena y lo puedas escribir. La obra literaria de este tipo aparece así como una cooperación invisible, vamos, invisible para los que no la puedan ver, claro, una cooperación invisible entre el escritor encarnado y la inteligencia del espíritu, la inteligencia desencarnada. En el libro de los medios, en el capítulo 15, hay una cita textual muy bonita, ¿no?, de Allan Kardec que dice exactamente, él pregunta, ¿no?, por el tema de la inspiración y le responde los espíritus. Un autor, un pintor, un músico, ¿pueden ser considerados mediums en los momentos de inspiración? Y la respuesta de los espíritus es sí, porque en esos momentos el alma está más libre y más desprendida de la materia y recibe más fácilmente la comunicación de otros espíritus que la inspiran. Evidentemente no estamos hablando solamente de una inspiración para escribir un libro, no, estamos hablando de inspiraciones para cualquier cosa, para redirigir tu vida, para dar un consejo, para cambiar de actitud ante la vida, cambiar de pensamiento. Entonces, eso es importante en el sentido de que te establece que cuando estamos en unos estados en los que no estamos tan preocupados por lo material, por los temas mundanos, quizá ese sea el momento en el que nuestra antena pueda captar la inspiración de nuestro espíritu protector o de otros espíritus amigos que a lo mejor nos aconsejan para dar cambios en nuestra vida. Porque después de todo, la interacción entre el mundo espiritual y el mundo físico pues, es constante. ¿Cómo sería ese continuum entre la intuición, la inspiración y la psicografía? Kardec no reduce la inspiración a una sola modalidad, propone más bien grados de intervención espiritual sobre la actividad, ¿no? Primero, ahí en el número 1 se habla de un presentimiento y aviso interior, es decir, podemos sentir la presencia de los espíritus en cuanto a que nos quieren comunicar algo para la finalidad que sea. Pues Kardec te dice que sí, que el sujeto experimenta una especie de aviso interior de que va a recibir algún tipo de comunicación o de mensaje. Simplemente puede ser de motu propio porque los espíritus te lo quieran decir, porque quieran corregirte, modificarte algún tipo de comportamiento, o puede ser porque tú previamente hayas pedido tener esa inspiración o hayas pedido un consejo acerca de una decisión importante que tienes que tomar. Después aparece una especie de idea súbita, algo que surge de repente que tú no te lo esperas en el momento quizá menos, menos previsto y se produce la orientación. Ahí surge lo que podríamos considerar la inspiración literaria. Después estaría la escritura intuitiva y por último ya eso se refleja en un escrito, en unas palabras o en que tú ya tienes claro cuál es el mensaje que has recibido. La diferencia, por tanto, no reside solo en la forma de escribir, sino en la claridad con la que el sujeto percibe ese influjo ajeno. Kardec insiste mucho en el libro de los medios en que cuanta mayor ostensión hay en esa revelación, es decir, cuanta más capacidad mediúnica, digamos, tienes tú, mayor necesidad de disciplina, de examen y control. Esto es curioso porque, si os fijáis, pudiera parecer al contrario, ¿no? Como que, bueno, si yo no tengo muy claro qué he recibido, si mi mediunidad no es muy clara, a lo mejor es cuando más necesito un consejo. Y aquí, sin embargo, Kardec, en el libro de los medios, nos advierte de que cuanto más ostensible es esa capacidad que tenemos para recibir los mensajes del plano espiritual, más necesidad tenemos de tener una disciplina, de tener un examen y de tener un control sobre eso que recibimos. Fijaros la famosa anécdota esta de, creo que fue con Emmanuel de Chico, cuando él un poco empezaba, le decía, bueno, ¿y qué voy a necesitar para escribir tanto libro, para atender? Y decía, son tres cosas. La primera, disciplina. La segunda, disciplina. Y la tercera, más disciplina todavía. Bueno, pues de aquí de alguna forma se insiste ya en la época de Kardec, mediados del 19, en esa necesidad que tenían los medios de observar una gran disciplina acerca de
de su trabajo como mediums. Tipologías de la escritura mediúmnica. Bueno, hay una que es intuitiva, en este caso el medio capta la idea y la vierte con su vocabulario y su ritmo mental, porque cada uno tiene una forma particular de contar las cosas. Está la inspirada, aquí predomina el soplo, ¿no? Muchas veces, ¿no? Que vemos esto de los espíritus como si fuera una llamita, un soplo, ¿no? Como si fuese un soplo intelectual o moral. La procedencia se siente, pero no domina del todo la mano, evidentemente, ¿no? Y por último está la más ostensible, la más clara, que es la mecánica. La intervención parece más directa sobre el gesto de escribir. Ahí digamos que habría una mayor guía o una mayor influencia del espíritu sobre la mano del escritor. Kardec la trata en este caso como la más ostensible. Mm, hay tres tipos. Esto no significa que una sea mejor que la otra, porque muchas veces, claro, lo que tendremos que atender sobre todo es a la fuente. ¿De dónde procede esa información? Ese consejo que estamos escuchando, ¿es de un buen espíritu? ¿Es de un espíritu negativo, malo, que se nos ha acercado y que nos quiere, digamos, interferir en nuestro desarrollo moral o cognitivo? Eso es lo más importante, ¿no? Sobre todo, aclarar cuál es la procedencia del mensaje. Y esto lo sabemos mucho, creo que viene después sobre el tema de la afinidad. La afinidad es muy importante porque según nuestro carácter, según la actitud que tengamos, según las ideas, según nuestros defectos y nuestras virtudes, así van a ser las compañías que se nos acerquen. Con lo cual, lo primero, esa disciplina de la que habla Cardi y de la que hablaba también Pico Xavier es muy importante en el sentido de que si no nos conocemos a nosotros mismos, si no estamos autoanalizándonos, preguntándonos constantemente a nosotros mismos qué estamos haciendo con nuestra vida, cuidado porque la gente, bueno, la gente, los espíritus que podemos tener al lado, pues van a ser más bien afines a ese tipo de pensamiento que tengamos en la cabeza. La hipótesis kardecista de Allan Kardec del mecanismo inspirativo. Bueno, antes lo hemos comentado, tiene que haber una especie de recogimiento, de concentración. Y ahí, digamos que es el yo espiritual, esa parte de la conciencia que linda con el mundo espiritual, es cuando estaré más preparada para recibir ese tipo de mensajes, ¿no? Esa soltura facilitaría la recepción de pensamientos ajenos, afines o superiores. El escritor, como veíamos al principio, nunca deja de ser el mismo, sigue siendo la misma persona, pero actúa como un intérprete o filtra ese mensaje que le está llegando. Entonces, conforme a nuestra personalidad, conforme a nuestros hábitos, así será también la forma de escribir o de interpretar que tengamos ese tipo de mensaje. Ahí viene lo que Kardec considera el libro de los medios el estado de permeabilidad consciente, ¿no? Que no significa una ruptura, nunca significa una ruptura total de identidad. ¿Qué significa esto? Pues simplemente que no solamente hay que atender al mensaje que te llega, sino a la persona que te lo está diciendo. En este caso, podemos ser cada uno de nosotros. Entonces, evidentemente, no es lo mismo una inspiración que llegue a una persona que lleva, por ejemplo, un camino, digamos, virtuoso de vida que a otra persona que lleve un camino desviado o con problemas de egoísmo, de orgullo, etcétera. Hay que tenerlo todo en cuenta. La afinidad moral de la que hablábamos antes y la sintonía psíquica. ¿Cuál debe ser la disposición interior del medium? En este caso estamos hablando básicamente de la inspiración. Bueno, primero, la oración. La oración es el mecanismo que tenemos de comunicarnos con el mundo espiritual, de solicitar ayuda, de pedir cosas, de pedir consejos. Debe haber una actitud interior de oración para conectar con los buenos espíritus y recibir esas ideas que ellos estén dispuestos a transmitirnos. La idea de la concentración, es decir, no podemos estar distraídos o pensando en una u otra cosa y tratar de tener ese filtro limpio para que pase el mensaje, sería imposible, ¿no? Y después una idea que es la del estudio y el deseo de utilidad, de que ese mensaje pueda llegar a otras personas, pueda servir para reorientar tu vida o para ayudar al prójimo. La afinidad con cierto tipo de espíritus. Los espíritus se atraen por semejanzas morales e intelectuales. Bueno, yo creo que esto cualquier espíritu lo tiene claro. Hace muchos años me acuerdo que cuando yo estudiaba,
una de las investigaciones que se hicieron, pero bueno, puede hacer 30 o 40 años, ¿no? Hablaba de las parejas, de cómo se formaban. Entonces, el estudio decía, a ver, ¿cuál es el dato más importante a la hora de que se conforme una pareja? Dice, aclaremos dos. Una es por afinidad y la otra es por complementariedad. Bueno, pues todas las encuestas que se hicieron en ese estudio, el 90 y tantos por ciento daba que la inmensa mayoría de las parejas se formaban por afinidad. Aún así hay gente que dice, no, 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 yo para llevarme bien con mi pareja tiene que ser contraria a mí, porque si tengo a alguien que es muy parecido a mí, me aburriría. Pues mire usted puede pensar lo que quiera, pero después a la hora de lo práctico resulta que la gente se une básicamente porque se parecen en caracteres, en aficiones, en cualquier tipo de tendencia que pueda tener la persona. Claro, normal, ¿no? Si yo con mi pareja, si yo soy mm, ¿cómo os diría? Introvertido, no soy de salir mucho a la calle, de divertirme y tal. Y mi pareja es claramente extrovertida, le gustan las relaciones sociales, salir, conocer a otras personas, pues vamos a tener poco margen en el que coincidir, con lo cual, pues la relación tarde o temprano se resentirá. Es muy importante, por tanto, como he dicho, el tema de la afinidad entre el espíritu, que trata de hablarnos, y tú. Es decir, que de alguna forma podríamos concluir, no sé si esto es muy agregado o no, que ese espíritu que se acerca a nosotros para decirnos algo, tiene no ya relación, sino que se puede parecer de alguna manera a nosotros, en cuanto al carácter, la personalidad. Recepción de ideas o imágenes. El contenido llega como intuición, como una frase, como una escena que tú puedes visualizar o simplemente un impulso para actuar. Y la redacción humana, hablamos de inspiración, se refiere a que es el encarnado el que le da forma, orden, bajo su responsabilidad a ese mensaje que le llega a través de la inspiración. En la presentación kardecista, la sintonía no es un truco literario. Yo tengo sintonía con este espíritu, no. Es la condición ética e intelectual que modula qué tipo de mensaje llega y con qué pureza. Quizá eso nos lleve a pensar que es muy importante cuando leemos una obra espírita o una obra inspirada, saber quién la ha escrito. Saber quién la ha escrito porque eso nos puede dar mucha idea de quién es el espíritu que está detrás de esa persona, con la afinidad, y también nos puede hablar mucho del carácter, según lo que se escriba, lo que se quiera transmitir, del carácter del sujeto que en este caso hace de medio y que transmite el mensaje del plano espiritual. Kardec evita idealizar al medium como autoridad absoluta. Yo creo que eso él lo tuvo muy en cuenta a la hora de diseñar toda la codificación, que no quería solamente a un medium para no idealizarlo ni tampoco para convertir ese mensaje en excesivamente subjetivo, sino que él quería conseguir que hubiera muchas fuentes de información para tener mayor seguridad de que lo que estaba transmitiendo a través de la codificación era realmente verdadero. Tenía una autoridad porque venía la misma información, pero de varias personas y de muchos lugares en el mundo. El valor del texto no se juzga tanto por el nombre del espíritu invocado. Ya sabemos que hay muchos casos de espíritus que se identifican con nombres, bueno, a la hora de fascinar al medio, que se identifican con nombres de grandes filósofos, de grandes pensadores, para llamar la atención del medio y que así le haga más caso, ¿no? Sino que el mensaje, sobre todo la importancia que se le debe dar, debe ser por su calidad moral y racional. Calidad moral y racional. Acordaos de la máxima siempre, ¿no? Amaos e instruiros, es decir, por favor, desarrollar el conocimiento y que eso sirva también para la transformación moral. Y al fin, al cabo, es lo que diferencia al verdadero espíritu del que no lo es. La belleza literaria tampoco garantiza por sí sola elevación espiritual. Bueno, quién sabe, a lo mejor nos dice algo muy poético, muy bonito, con su rima y todo, un espíritu, pero que quizá, por muy hermoso que pueda ser desde un punto de vista literario, quizá no nos transmita ninguna enseñanza, ningún aprendizaje práctico de cara a la vida. El autor, aquí está su responsabilidad, conserva el deber de revisar, de ser humilde ante el mensaje y de vigilancia sobre sí mismo, acerca de qué valor
puede tener ese mensaje que ha recibido. Producción doctrinal, prensa y libro. ¿Cómo Allan Kardec entiende la elaboración editorial de la doctrina? Bien, eh, como veis, aquí son mensajes que se van repitiendo, pero bueno, para que tengamos muy clara la cuestión, ¿no? La codificación no se presenta como una autoría aislada. Esto quizá hubiese sido tal vez peligroso, ¿no? Porque hubiese sido poner como todos los huevos, perdón, en un solo cesto. Entonces, tenía que haber una forma de que la información llegase de varias fuentes y al coincidir dijésemos, efectivamente, no es solamente en este medium que tengo en París, sino es que esto me lo da este otro medium que pertenece a otro grupo y esto me ha llegado también de otro medium que está aquí, que está en España, que está en otro país y la información coincide, ¿no? Cuando se producen todas esas manifestaciones que ocurrieron a mediados del siglo XIX. La portada y el subtítulo del libro de los espíritus ya fija la lógica de la codificación. Enseñanza atribuidas a espíritus elevados, transmitidas por varios medios y luego recibidas bajo la coordinación, la codificación de Allan Kardec. Por eso, la doctrina kardecista ve a la lectura espírita fundacional como una obra de mediación, selección y ordenamiento, más que una mera invención individual. O sea, yo me estoy imaginando a este hombre, Allan Kardec, recibiendo tanta cantidad de información y teniendo que hacer, quizá por eso yo pienso que Allan Kardec, esto es una opinión muy personal, ¿no? No fue un medium como solemos entender, que alguien podría decir, oye, ¿por qué no? Si Allan Kardec hubiera sido medium, le hubiesen pasado a él toda la información y la hubiese transcrito a libros y hubiese... Bueno, a lo mejor no tenía por qué ser así. Él simplemente era un compilador, un receptor, que necesitaba ordenar, imaginar, ¿no? Esa labor tremenda que tuvo que hacer de ordenar, criticar, eh, mm, pasar bajo el filtro de la razón para después transcribirlo bueno, pues desde libros espíritu a las otras 4 obras de la codificación. Y quizá ese fue su destino como buen pedagogo, como buen estudioso, como un buen hombre culto que quería aplicar también el método científico en esa época en la que la Iglesia prácticamente tenía pues el patrimonio, ¿no? En exclusiva, decía a la gente cómo tenía que comportarse, qué tenían que hacer, cómo era la religión y tal, ¿no? Pues llega Kardec y lo que hace es esa grandísima obra de compilación de todas las revelaciones que le estaban llegando de varias partes del mundo. De la comunicación al texto organizado. Esto es como una especie de resumen, ¿no? de cómo trabajaba Kardec, ¿no? Percepción de toda esa información por varios medios, comparación de mensajes, esto es muy importante para ver los que cuadran y aquellos que son contradictorios, el examen racional y moral de los mensajes, el orden temático y la producción, y en quinto paso, ay, perdón que me he ido un poco, a ver, es que no veo, ahora, a ver, aquí sí. Y por último, la publicación y la revisión. Es que había unas ventanitas que me impedían leer el último párrafo, ¿no? Bien, la inspiración en este esquema no sustituye la edición, la pide. Fijaros, es él como si él tuviese ya conciencia de que todos esos conocimientos, siendo maravillosos, revolucionarios para la historia de la raza humana aquí en la Tierra, debían ser divulgados. Era muy importante. Entonces, no se podían divulgar de cualquier manera como alguien que ha tenido una visión, una revelación, la escribe y sale a la imprenta. No, no. Él tuvo mucho cuidado en que esa mediunidad, toda esa revelación que se estaba produciendo a través de varios medios, fuese pasada por el filtro de la razón, de la moral, que no hubiese contradicción entre los textos, que hubiese varios medios para al final publicarla y darla a conocer a la gente. Quizá ese trabajo inmenso que hizo Allan Kardec fue el que el espiritismo tuviese tantísimo éxito, sobre todo en la época en la que sale ya a la prensa, ¿no? Y con ediciones y ediciones que tenían que volver a editarse y a editarse, porque la gente estaba mm, como deseando, ¿no? Obtener otro tipo de información o revelación que no fuese exclusivamente pues, la fuente de la Biblia o la que las autoridades de la Iglesia les recomendaban.
Kardec trabaja como compilador, interrogador, comparador y revisor de un material que considera mediúnico. La revista espírita también es muy importante a la hora de conocer un poquito cómo surge el espiritismo y también cómo funciona la mediunidad de inspiración. Se comenzó a editar en el año 58, es decir, tan solo un año después de salir la primera edición de Libros Espíritu, y funcionó como un espacio mensual de observación, debate y documentación. ¿Veis? Ahí vuelve de nuevo ese espíritu explorador y cientifista de Allan Kardec a la hora de seguir. Dice, vale, hemos escrito este libro, pero antes de sacar el libro de los medios, yo necesito, a través de una serie de artículos mensuales, ir aumentando y sumando más, tener más y más información por si surge algo que sea diferente, algo que complemente, lo que sea, ¿no? En la revista Spirit se publicaban comunicaciones, casos, análisis y respuestas a objeciones. La revista permitía ensayar materiales antes de consolidarlos doctrinalmente. Fijaos, de 1858 a abril de 1869, año en que Kardec se nos va, sumó 136 números mensuales, según las ediciones modernas. O sea que ahí se reflejó bastante bien todo lo que iba ocurriendo, aparte de lo que salía en la codificación. ¿Cuáles son las funciones que se le atribuyen a la literatura inspirada a partir de la codificación? Primero, la instrucción. Amaos e instruiros, ¿no? Y te dice, ¿cómo? ¿Para qué sirve la instrucción? Dice, para aclarar leyes morales y la relación entre el mundo corporal, el nuestro, y el espiritual, el de ellos. Segunda función importantísima, consolar. Acordémonos, ¿no? Y yo os enviaré a un espíritu consolador. Ofrecer sentido ante el dolor, la muerte y la continuidad de la vida. Ahora, bueno, tenemos unas condiciones de vida relativamente cómodas, sigue habiendo enfermedades, sigue habiendo guerras, sigue habiendo muchísimas cosas negativas, ¿no? Pues imaginaros hace 160 años aproximadamente que la gente se moría por nada, que había una mortandad infantil brutal, que era la época de la revolución industrial donde había jornadas de trabajo, incluso niños, ¿no? Menores que trabajaban horas y era donde cualquier día que tú estuvieses en la tierra podía ser el último de tu vida. Bueno, pues llega la doctrina espírita y toda esa inspiración a través de los medios que ofrece un sentido ante el dolor de la vida, la muerte y la continuidad, ¿no? ¿Qué hay más allá? Imaginaros, ¿no? A mí, o sea, para mí esto cuando yo lo leí por primera vez, bueno, supongo que para vosotros también, el libro de los espíritus que te da una respuesta que responde a todas esas dudas que tú tenías ante las inquietudes, ¿no? De la propia vida. Y por último, reforma, cuidado. Esto no es solamente para aumentar el ego cognitivo, es, ay, cuánto sé, ya se me ha aclarado lo que hay después de la muerte, o el tema de la reencarnación, o por qué estoy padeciendo, o por qué esta persona es así, de esta manera o de otra. No solamente se trata de instruir y de consolar, también se trata de que todo eso que hemos aprendido sirva para reformarnos, lo que conocemos como la transformación moral. Se trata, por tanto, de impulsar una mejora íntima y de aumentar la caridad, la responsabilidad y el sentimiento de fraternidad. De modo que la literatura inspirada en el ideal kardecista vale por su utilidad moral. Un libro brillante pero frívolo no cumple la misma misión que un texto que esclarece y mejora. O sea que quizá un libro no tan bien escrito como otro, pero con un contenido importante, con peso moral, ¿no? Puede ser mucho más útil que un libro que tenga mucha poética, que esté muy bien escrito por calidad literaria, pero después a lo mejor te deje medio vacío o no te sirva para darte una indicación de cómo debes transformarte. Método crítico y verificación. Kardec vincula la inspiración al contraste y al examen de todos aquellos mensajes que son revelados. Aquí él te habla de una serie de riesgos epistemológicos y morales. Bueno, ¿cómo podemos definir un riesgo epistemológico? Bueno, pues es el peligro de que un conocimiento o creencia se acepte, pero de manera poco fiable, que no estemos seguros de realmente de lo que estamos leyendo es cierto o es simplemente una confusión. Puede haber ilusión propia, es decir, confundir tus propios deseos, fantasías o tu brillante mental con la revelación auténtica. Es decir, cuánto hay
en lo que recibes a través de la inspiración, cuánto hay de tuyo y cuánto hay del espíritu que te lo está comentando. Es importante, ¿eh? Porque a veces podemos confundirnos, ¿no? La famosa mistificación, que es aceptar algo elevado como, o sea, como un mensaje que solo por su tono solemne en su firma espiritual. Es que no nos equivocamos solamente los humanos, los que estamos encarnados, también se pueden equivocar los espíritus, seguramente porque a lo mejor por su carácter, por su escaso desarrollo moral, simplemente vienen a engañarte, a confundirte. Pueden ser que tengamos deudas con ellos de otras vidas y nos quieran hacer el mal. Y a lo mejor nos confundan a la hora de revelarnos un mensaje que después pues no llega a nada. Para eso está nuestra capacidad crítica. Y por último, en un grado más elevado, pues estaría la obsesión, que sería estar dominado por influencias inferiores, de espíritus inferiores, pues que nos halagan, nos cansan, nos desordena y al final aquello no llega a ninguna parte. Para Kardec, el problema, por tanto, no es solo escribir algo extraño, sino perder el criterio que distingue la inspiración útil de la fascinación dañina. ¿Cómo se aseguró Allan Kardec de todo esto que estamos comentando? Es decir, de tener una seguridad de que en lo que se estaba creando, ¿no?, con el libro de los medios y sucesivo era algo realmente verdadero y útil. Bueno, primero, muchos medios. No es lo mismo recibir una información de una sola fuente que de varias fuentes, ¿no? Esto como cuando se dice una noticia última hora, decir, varias fuentes confirman, ahí ya estamos más seguros que cuando se dice una fuente, y bueno, una fuente, pero ¿y las demás no? Los mensajes tienen que ser concordantes, es decir, tiene que haber una coherencia, que no haya una contradicción entre los distintos mensajes, que tiene que pasar el tapiz, el filtro de la razón, porque el espiritismo es básicamente racional. Nada se cree por un dogma, ni siquiera por la fe. Simplemente, incluso yo empiezo a leer el libro de los espíritus y el primer artículo, aparte de la introducción, me habla de qué es Dios y ahí me dan una visión plenamente racional. Yo por eso dije yo, este libro me lo tengo que leer hasta que termine, porque ya te van diciendo que tiene que haber una causa incausada, que no hay efecto sin causa, y así, si llegas un momento hasta arriba, tiene que haber algo, me da igual que le llames motor inmóvil, que le llames Dios, Jehová, Alá, lo que sea, que tiene que haber algo que es origen del resto, pero que nada es origen de ese Dios, ¿no?, del que hablamos, ¿no? Y por último, solamente entonces cuando hayamos visto que hay varias fuentes, que los mensajes son concordantes y que ha pasado el filtro de la razón, es cuando hablaremos de la doctrina, es decir, de algo que se puede entender como doctrinario, de la codificación. Kardec desconfía de la revelación privada autosuficiente. La concordancia entre comunicaciones independientes, sumada a la crítica racional, es para él la mejor garantía disponible. De lo que vamos a estudiar tiene una base verdadera, ¿no? ¿Cuáles serían los indicadores de ese equilibrio doctrinal? Primero, humildad del autor, hablamos de mediunidad e inspiración, humildad del autor ante el texto recibido, coherencia moral con el conjunto doctrinal, ausencia de vanidad, urgencia o teatralidad del mensaje, claridad, utilidad y elevación del contenido, y disposición a revisar, a contrastar y, en su caso, corregir el texto. Es decir, que cuando recibimos algo o cuando leemos algún libro que se dice que está escrito por mediunidad o incluso algún medium que nos da un mensaje, tened en cuenta que la humildad de la persona que bien sea un medio o bien sea un espíritu, la humildad que hay en ese texto, la coherencia moral, confrontarlo con el conjunto de la codificación. Si hay vanidad, urgencia o teatralidad, tanto en el medio como en el espíritu que está inspirando al medio. ¿Qué claridad, qué utilidad, qué grado de elevación hay en ese mensaje que recibimos? Y por supuesto siempre tener una disposición a revisar, contrastar y a corregir ese texto si fuere necesario. Indicadores de alerta, es decir, ¿cuándo debemos ponernos con las orejas en alerta en cuanto a que pudiera haber algún tipo de error o que el mensaje simplemente no sea claro o transformador desde un punto de vista moral? Bueno, primero, cuando hay mensajes que se anuncian como una verdad final e incuestionable, es decir, cuando tú escuchas o tú recibes una inspiración donde se afirma algo
sin ningún género de duda, donde no existe ningún tipo de crítica o posibilidad de que eso que se te está transmitiendo pueda ser de otra manera. Cuando hay halago al medio, cuando hay textos, esos textos que se reciben lo que hacen en el fondo no es más que alimentar el orgullo, la exclusividad o la sensación de superioridad en el medio. Y por último, cuando hay una contradicción ética, es decir, cualquier tipo de idea que degrade el concepto de la caridad, la razón o la responsabilidad. Yo ante este tres tipos de advertencia estaría muy pendiente, ¿no? Porque me estás diciendo de que esa comunicación que yo recibo no sería la correcta, la adecuada. Secuencia hipotética dentro del proceso, ¿no? De la composición inspirada. Primero, hemos de tener un silencio interior. Yo creo que todos más o menos podemos distinguir en lo que es esa actitud de silencio interior. Evidentemente, cuando tú estás en medio de una sala donde hay voces, donde hay música, donde hay mucha interrupción, ¿qué vas a recibir? O sea, es mucho más difícil que te quedes en esa actitud para recibir algo porque estás muy distorsionado, tienes muchas interferencias. Evidentemente, ¿qué significa? ¿Que debemos buscar la cúspide de una montaña para ser inspirado? Para nada. Pero sí que el ambiente en el que estés tú tengas un poquito de intimidad y busques esa atmósfera protectora que te haga percibir mejor la comunicación que te pueda llegar del otro plano. Recepción de ideas, notación inmediata, esto no siempre es posible. Yo muchas veces me ha pasado, ahora os explicaré, ¿no? Que tú recibes algo con la antena y en ese momento pues estás caminando por la calle, estás conduciendo el coche, estás yo qué sé, en algún sitio que en ese momento pues no dispones de papel, lápiz para anotarlo. Pero yo, mi actitud por lo menos en cuanto yo llego a casa o tengo un momento de intimidad, intento apuntar la idea, sí, aunque sea general, tal, 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 tal. Y rápidamente, cuando llego a casa y ya me organizo, ya sí puedo desarrollarla. Pero la anotación inmediata se recomienda en el sentido de que no se olvide, ¿no? Vale. La revisión crítica, es decir, esto casa con los conocimientos que yo tengo de la doctrina espírita, de lo que es el espiritismo, o está en completa o en abierta contradicción. Es muy importante, ¿no? Saber que lo que vas a escribir o lo que has recibido procede de buena fuente y la única manera de saber eso es con la confrontación crítica del mensaje. Y por último, la utilidad, ya hemos visto antes, es decir, que aquello que tú vas a escribir o aquello que tú le vas a comentar a alguien que tenga un destino que sea de utilidad para esa persona. La doctrina de Allan Kardec no legitima publicarlo todo. Entre la recepción y la difusión hay un tramo de examen, comparación y responsabilidad humana. La inspiración puede iniciar un libro, pero no lo exime de edición moral e intelectual. Es decir, que tú puedes recibir una gran cantidad de mensajes, pero eso no significa que a lo mejor deba luego pasar a ser un libro y, por supuesto, a ser divulgado y tal. Hay una gran diferencia. Condiciones interiores del escritor. Bueno, ya lo hemos comentado, recogimiento y serenidad, obvio. Estudio previo del tema. Por ejemplo, yo ahora ahí a través de la página web he terminado la novela esta de Sombras de Dios, ¿no? Que está ambientada en el siglo XVII en un monasterio de la orden concepcionista, ¿no? Que surgió, sabéis que se fundó a finales del siglo XV en la época de Isabel la Católica, ¿no? Bueno, yo evidentemente recibía, ¿no? Estaba, ¿no? Pero me he pegado una panza tremenda de empollar cómo era la España en el siglo XVII. Y de ciertas cosas, la evolución política, la evolución económica, tema de enfermedades, porque tenemos una plaga de peste muy importante en 1649 a la que se hace referencia. Es decir, me he tenido que empollar, vamos a llamarlo así, un montón para saber un poquito de cómo funcionaba la vida en el siglo XVII, para no meter la pata. ¿Por qué? Porque yo puedo recibir muchos mensajes, pero tengo que contextualizarlo, tengo que darle un equilibrio, una lógica para que se entienda bien. Entonces, eso no es función a lo mejor del espíritu. O sea, que el espíritu no me va a decir, oye, mira, en el siglo XVII se comía esto, no me pongas que se comía esto otro. No, eso no me lo va a decir el espíritu, eso lo tengo yo que conocer por mi propio estudio y mérito, no porque me lo vaya a decir. Lo que a mí se me dice es el guión de una historia, pero yo la tengo que desarrollar y tengo que contextualizar dentro de una época. Disciplina emocional
para no forzar los fenómenos. Cuidado, ¿eh? Porque a veces uno se deja arrastrar muchas veces por la pura emoción, ¿no? Por estar recibiendo ahí una serie de mensajes y tienes que controlarte y procurar ser siempre muy racional y que todo tenga un sentido, porque no solamente escribes para ti mismo, no, escribe para posibles lectores. Y esos lectores, cuando vayan a leer esa novela, ese libro, necesitan que haya ahí una disciplina, que haya un orden para entender bien el mensaje al que se quiere llegar, ¿no? Y hay que darle un respeto por el tiempo de maduración del texto. Bueno, a mí de esta última novela me queda todavía un año y pico para publicarla. Fijaos si tengo tiempo, que a veces no es tanto, pero si tengo tiempo ahí para revisar, para corregir, para situar cosas, cualquier error que surja, lo que sea, o incluso muchas veces que se cambien algunas cosas para que encajen mejor en el argumento, ¿no? Insisto, en mi caso esto no es me concentro y me pongo a escribir, qué bonito, no, 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 para nada, para nada. No, no es así, ¿eh? Lo que te llega es una serie de información acerca de los personajes, cómo se comportan estos personajes, qué hacen, cuáles son sus problemas, qué decisiones toman, qué consecuencias tienen esas decisiones. Pero más allá de eso, hay que darle después un sentido de coherencia. La escena externa puede ser sobria, lo decisivo es el estado interior del autor. A mí no se me ocurre escribir si tengo un problema, si tengo una agitación, si estoy obsesionado con alguna cosa dentro de la familia, en el trabajo, alguna circunstancia. Procuro ahí no escribir porque no es el momento adecuado para darle un sentido al texto. ¿Qué es lo que aporta el espíritu en este tipo de fenómeno de mediunidad e inspiración? La idea, la intuición, el impulso a escribir, pero después las ideas que se transmiten a través de la intuición. El color moral del mensaje. Es decir, lo que yo leo en este libro, en esta novela, ¿dónde me conduce? ¿Lo puedo comparar con algo que me está pasando a mí o que me ha pasado en la vida? ¿Que me pueda pasar? Eh, Tiene que haber siempre una moralidad, yo lo capto así desde luego y trato de hacerlo, ¿no? Es decir, ¿qué finalidad tiene cualquier cosa que escribas acerca del espiritismo? Pues siempre intentar que eso tenga que nos lleve a una transformación moral. Y por supuesto la perspectiva sobre la vida y la muerte, porque en todo lo que yo he escrito siempre hay una relación entre un plano y otro. Es que no lo puedo contemplar desde otro punto de vista. Y seguramente el espíritu que a mí me diga, mira, escribe sobre esto, escribe sobre lo otro, está buscando precisamente eso. Unir, relacionar ambos planos para que nosotros podamos ver cómo funciona ese mecanismo de interacción entre el plano invisible y el plano físico. ¿Qué es lo que decide el encarnado? Aceptar o rechazar el mensaje. Cuidado, porque es lo que hablábamos antes. Hay una afinidad moral, seguro, entre el que escribe, el inspirado y el inspirador. Pero tú nunca, jamás pierdes ese sentido crítico para aceptar, modular o rechazar el mensaje que tú estás recibiendo. También el encarnado, el escritor, decide cómo redactar, cómo ordenar esos textos y por último qué publicar, revisar o callar. En el último libro, que le mandé ahí una caja ahí a Rosa, hay un capítulo que está totalmente reformado, ya casi al final. No voy a entrar no voy a perder tiempo en esto, pero quiero decir que eso se cambió varios meses después, porque a la hora ya de ponerlo definitivamente no lo considera adecuado. O me indicaron de alguna manera que eso no debía figurar. Y bueno, me costó pensar porque, claro, uno cuando escribe algo te dice, oye, pero si me surgió a mí de primeras, ¿por qué tengo que cambiarlo? Pero, como decía Carde, análisis crítico, evaluación, cuidado, que tenemos la racionalidad y siempre somos libres, libre albedrío de aceptar o rechazar. Al final lo quité y estoy conforme, me quedé tranquilo con ese cambio que hice de última hora, ¿no? Persistencia de la voz autoral. La idea que Carter rechaza, que un buen texto sería solamente verdadero si la mano queda anulada y el sujeto desaparece. O sea, lo que llamamos la mediunidad mecánica. Pues no, mire usted. Entonces solamente escribiría libros los medium mecánicos, ¿no? De las psicografías automáticas, que parece que va la mano sola, y eso no funciona así. Y la idea que Alan Kardec sugiere es que
el mensaje que se transmite siempre se mezcla con la cultura, con el lenguaje y el temperamento del escritor. Por eso necesita un examen continuo y un análisis crítico. Fijaros, por ejemplo, hay gente que dice, no, es que la codificación se ha quedado anticuada. Bueno, la codificación, ¿qué son? La reunión de todos los conocimientos que les fueron transmitiendo a los medios que trabajaban con Kardec, ¿no? Y Alan Kardec es el que lo moviliza todo y el que selecciona, da respuesta, el compilador, ¿no? De todas esas comunicaciones que se iban recibiendo a través de los medios. Pero evidentemente Kardec vivía en una época, no vivía en el siglo XX ni en el XVI, vivía en el siglo XIX. Hay muchos mensajes, por ejemplo, el Evangelio según el Espiritismo. Ahí hay una confrontación muy grande con los mensajes que había por parte de la Iglesia. Quizá porque se le quería dar otro tipo de sentido al Evangelio que nos había transmitido Jesús. Hacía 1800 y pico de años y se le quería dar otra utilidad. Entonces, claro, hay muchos episodios donde parece que hay una confrontación con la doctrina que explica la Iglesia, pero es porque tocaba en esa época hacer eso. A lo mejor ahora mismo, imaginaros que el libro de los Espíritus se escribe en pleno siglo XXI. Quizá estuviese configurado de otra manera. O habría preguntas que en ese siglo XIX no se iban a hacer porque no interesaban, pero ahora sí. Entonces, no podemos deslindar la transmisión de la inspiración, de escribir libros, con la época en la que tú te mueves. Y por supuesto, ya lo hemos repetido, el temperamento, las características del escritor. La regla de oro es: los métodos no hacen poetas, solo orientan facultades y ya existen. Aquí podemos diferenciar un poquito cómo distinguir lo que es la literatura doctrinal de la literatura de imaginación. Por ejemplo, en la literatura doctrinal que se hizo, aparte de la codificación, todos, bueno, pues León Denis, Gabriel Delà, el Cornel Rocha, toda esta serie de grandes autores que después hicieron un desarrollo mayor de lo que era la codificación, pues lo que se busca básicamente es enseñar principios, siempre en coherencia con el conjunto doctrinal, y hay que comparar las fuentes y tener una gran prudencia a la hora de editar esos textos. La imaginativa narrativa, pues por ejemplo, yo me podré identificar mucho con Hestia, ¿no? Es decir, se usan intuiciones espirituales sin que eso pretenda, líbreme Dios, ¿no? De que sea alguna autoridad doctrinal, para nada, ¿no? Yo escribo historias, ahí se cuentan cosas, pero una cosa es que sean coherentes con la doctrina y otra cosa es que supongan una fuente de doctrina. Nada, nada, es muy alejado, ¿no? Admite mayor simbolismo y elaboración autoral, evidentemente, ¿no? Y su criterio principal debe ser el valor moral y estético, no la normatividad. Es decir, se insiste en que la normatividad ya está hecha con la codificación. Lo que viene después es una explicación, una interpretación o un añadido sobre el tema de la codificación de Kardec. Aquí nos habla Kardec un poquito del libro de los espíritus, como en 1857 se presenta esta obra como compendio doctrinal recibido por varios medios, coordinada por Allan Kardec. Su forma de preguntas y respuestas muestra la función del codificador: interrogar, organizar y delimitar. A mí esto me encantó cuando yo leí por primera vez hace muchos años, ¿no? El libro de los espíritus, me encantó eso de la letra negrita y tal, porque hasta llegar a 1017, ¿no? Si no me equivoco, ¿no? Y yo decía, ¡ay, qué fácil! Porque en un momento, o sea, a mí me interesa solamente un tema en concreto, me voy a este capítulo y tengo ahí mis 10, 20 o 30 preguntas y lo leo rápidamente. Si me interesa el otro, claro, al final llega un momento y te dicen, no, no, yo no voy aquí por separado. Esto es interesantísimo al 100% y vas por orden, ¿no? Y por último, la inspiración literaria aquí no es solo emoción creadora, sino arquitectura de ideas. Me encanta esta expresión, arquitectura, como el que hizo la Torre Eiffel, pero de ideas. Modelo clave: el texto inspirado necesita forma editorial para volverse libro de referencia. Es decir, de alguna forma, cuando vamos a escribir un libro, si el libro tiene un contenido moral y de conocimiento adecuado, es bueno que se publique, que se divulgue, para que alcance a todo aquel que quiera leerlo, que esté dispuesto a leerlo.
En el libro de los medios, ya nos vamos a 1861, se explica los tipos de medios, los mecanismos de comunicación y los peligros de la práctica, ¿no? Incluye el pasaje más citado sobre escritores, pintores y músicos inspirados, como la frase que queríamos al principio. Y es la obra que más claramente conecta la creación intelectual y la mediunidad. Aquí la literatura inspirada deja de ser anécdota y se vuelve categoría doctrinal. Aquí se explica todo un poquito, pues ya lo sabemos, ¿no? Cómo son las comunicaciones mediúnicas, cuáles son las verdaderas, las que pueden dar lugar a confusión, etc. Y en el Evangelio, según el Espiritismo, se nos habla cómo se introduce expresamente la autoridad doctrinal basada en la concordancia de enseñanzas. En este caso son las enseñanzas de Jesús a través de los evangelios. Y esta obra muestra un uso moral y exegético de la inspiración más que fenomenológico, es decir, la inspiración se presenta menos como un fenómeno espiritual a analizar y más como una ayuda para comprender el Evangelio y aplicarla a la vida. Lo que todo supone, ¿no? Esa transformación moral que Jesús nos da en el siglo I y que 18 siglos y pico después, con el Consolador, se nos actualiza. Y todas esas cosas que Jesús, por razones evidentes, no pudo decir en su época, después se dicen. Y en la revista Spirit, como Kardec quiso, ¿no? Funciona como un banco de pruebas de comunicaciones y de casos, para no perder la inmediatez, ¿no? No solamente escribir cada 2 o 4 años un libro, sino para tener algo que te vaya actualizando, testimonios de espíritus, reuniones de mediunidad, donde se te vayan contando cosas que de alguna forma sirvan para actualizar toda la doctrina. Aquí se muestra en la revista Spirit la transición de mensajes dispersos a literatura organizada, porque eso se compila a través de una revista que, bueno, pues duró 12 años hasta que Kardec se nos fue. Recepción contemporánea, una lectura prudente. Primero, lo que hablábamos antes, no se puede deslindar, en este caso, el libro de los medios o la codificación de la época en la que se hizo. Ahora está muy de moda esto de decir, por ejemplo, de esto sabréis, no, España, dice la presidenta de México, España tiene que pedir perdón por la conquista, porque exterminó a los aborígenes, porque nos pasó la viruela, porque se llevó toda la plata, todo el oro. Y digo, vamos a ver, como dice Zunzunegui, ¿no? Este historiador mexicano que eres más de, tiene una posición más de interactuar, más que de denunciar. Y dice, pero si España fue la primera potencia universal que se preocupó por el trato que le estaba dando los indios de América, ¿no? De la tierra de América. Incluso se hizo a través de la escuela de Salamanca, se constituyeron una serie de leyes para que no se formase la esclavitud, para que hubiese un trato humano, incluso para que se pudiese haber casarse, por ejemplo, con los hombres, con las indias, o me estoy explicando, quiere decir que nosotros, comparados con otras, no voy a citar otras civilizaciones y otras culturas, pero rápidamente, una vez que entramos, vale, sí, que llevamos enfermedades, que nos llevamos las riquezas y tal, pero fuimos una de las civilizaciones que más nos preocupamos porque allí no hubiese un abuso sistemático de aquellas personas con las que habíamos topado, ¿no? En América. Entonces creo que es un error descontextualizar las cosas. Es decir, tú no puedes enjuiciar un fenómeno que se produjo en el siglo XVI con la mentalidad de ahora. No podemos decir que los romanos eran muy malos porque tenían esclavitud, porque las tenían todas las civilizaciones de la época. Eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces tenemos que ver que todo lo que se revela en la codificación hay que situarlo dentro de un contexto, ¿no? Después, la parte doctrinal lee subcategorías desde dentro del espiritismo sin simplificarlas ni caricaturizarlas. Vaya con el verbo. Y por último, la parte crítica, hay que ver la convicción religiosa, el valor literario y la evidencia empírica. Eso es importante también, ¿no? Ya estamos terminando. Y aquí yo plantearía algunas, eh, bueno, algunas preguntas que pueden surgir. Es decir, ¿dónde, a lo largo de todo lo que hemos visto, es decir, dónde termina la intuición humana y empieza el influjo espiritual? ¿O qué criterios hacen confiable una obra inspirada? ¿Puede ser un libro valioso espiritualmente, aunque no sea de origen mediúnico? Y por último, ¿cómo conjugar la apertura interior del medium con el control crítico de aquello que escribe o de aquella información que recibe?
Ya, por terminar, quisiera leer aquí estas conclusiones. ¿Qué te dicen? En Kardec, la inspiración literaria puede concebirse como mediúnica, sin dejar de estar mediada por la escultura y el lenguaje del autor. Fijaros qué importante. ¿Hay mediunidad inspirada? Sí, pero cuidado, siempre pasa a través de los canales que tiene el escritor, la persona que recibe el mensaje. La legitimidad de un texto no depende del asombro que produce, sino de su coherencia moral, de su racionalidad y de su utilidad. Esto es esencial. Es decir, ¿qué coherencia moral tiene ese mensaje que tú has recibido? ¿Es racional o es completamente irracional? ¿Y qué utilidad tiene? Y por último, la literatura espírita exige una doble disciplina, estar abierto al influjo espiritual, y para esto hay que tener disciplina, y, por supuesto, el examen crítico permanente de todo aquello que tú recibes. Los mediums que haya aquí en este debate, que sabrán muchísimo más de eso que yo porque lo experimentan, evidentemente verán la lógica que tiene esto, ¿no? Es decir, que no solamente se trata de recibir mensajes, sino también de analizarlos, evaluarlos y confrontarlos a ver si están dentro de lo que es la doctrina, ¿no? Ese examen crítico permanente que Kardec nos pedía y que evidentemente no, no se va a perder de moda porque siempre va a ser necesario mantener esa actitud. Bueno, aquí está la bibliografía, queridos amigos. Ya por mi parte ha terminado, digamos, la parte teórica y, bueno, yo no sé, a ver, dejar de compartir. Y ahora tampoco me quiero extender mucho. Mm, Me gustaría hablar simplemente de cómo, brevemente, cómo recibo yo esta... Bueno, yo al principio yo no sabía, no tenía ni idea de por qué me pasaba a mí esto. Siempre tuve esa inquietud, ¿no? Cuando comencé con la codificación. Y empezó esa idea a depositarse en mí como una semilla, de decir, tú tienes que escribir, tú tienes que escribir. Esto no se puede quedar aquí en un simple estudio, ni siquiera en intentar ser mejor, ¿no? La transformación moral. No, no, no. Tú tienes que hacer algo, algo físico, algo que se pueda traducir, algo que se pueda tocar, que se pueda leer. Y ya ahí empecé con el tema de la historia de Juan, que fue lo primero, ¿no? que recibí. Y ya lo último, que ya lo visteis el año pasado, las tres vidas de María, que gracias a Rosa, fijaros por dónde llega la inspiración, me invitó aquí a charlar sobre el tema del suicidio y a mí eso me dijo, esto no es por casualidad, sino por causalidad, ¿no? Como solemos decir. Y yo, aquí hay algo, aquí hay algo. Y ya investigando, 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 digo, claro, ya está. Hay que componer una historia en la que la realidad del suicidio se haga patente y ver cómo responde esa persona a esa intención de suicidarse y las consecuencias que se derivan de este acto. Y a raíz de eso surgió el último libro, que es el que tengo más reciente, que empezaré a publicarlo en el blog el jueves. Y bueno, son cosas que te van llegando. Y yo, mira, os sitúo. Yo tengo dos fuentes de cuando más siento esta presencia. Una, yo vivo en una zona costera, no sé si habéis estado en el puerto de Santa María, algunos sí, otros no. Eh, Esto tiene playa. Entonces, a 2 kilómetros de mi casa se puede ir andando, incluso, y en 15 minutos estás en la playa. Hay una playa que se llama de las Redes y hay una pasarela que tiene 6 kilómetros de madera, ¿no? Es prácticamente llana. Bueno, pues yo todos los días, y ahora que tengo más tiempo, voy a andar allí. Normalmente ando 1 hora por la mañana, fijaros porque es que ya tengo la disciplina del horario, de 8:30 a 9:30, y después pues ya depende, un poco antes de anochecer, por la puesta del sol, porque es un fenómeno maravilloso. No quiero ver el último rayo verde, simplemente es que me tranquiliza mucho ver cómo se pone el sol. Y camino. Y ahí es un buen momento, es un buen ambiente, eso de buscar, ¿no? La atmósfera de serenidad a la gente, es un buen ambiente. Yo voy solo, muchas veces me pongo música, otras veces no, para recibir. Pero hay una cosa muy importante, por lo menos yo la siento así. Yo no pido y recibo esa información.
que va en absoluto. Son ellos los que deciden. Ellos son los que tienen, popularmente hablando, a la sartén por el mango. Es decir, cuando ellos, digo ellos en general, deciden transmitirte algo, te van a encontrar de una o de otra manera. Si yo tengo esa disciplina de ir a andar todos los días alrededor, cerca de la playa, pues ellos sabrán, ellos me observan y sabrán cuándo me tienen que decir algo. Pero insisto, no porque yo lo desee, por supuesto que lo pido. Simplemente pido la inspiración. Simplemente cuando ellos, por las razones que sean, ven oportuno que yo pueda recibir cuando me vean más receptivo. ¿Y qué hago? Pues si recibo esa serie de argumentos, cuando llego a casa hago una especie de croquis, pom, 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 y lo voy desarrollando. Al menos lo apunto y ya lo tengo para el futuro. Es en el mar que hay al lado del mar, hay siempre brisa, viento. Entonces siempre me acuerdo de las palabras de Jesús cuando dijo, el viento sopla donde quiere, en su conversación con Nicodemo. Si puedes oírlo, puedes sentirlo, pero no sabes ni de dónde viene ni hacia dónde va. Así es todo lo que procede del Espíritu. Son unas palabras preciosas, ¿no? Cuando le revela también a la realidad de la reencarnación, siempre escondida un poquito, ¿no? A ese gran sacerdote del Sanedrín que era Nicodemo, ¿no? Entonces tú sientes ese viento y de alguna forma te trae ese recuerdo de la inspiración. Y qué decir de las olas del mar, es un movimiento rítmico, van, vienen, algunas veces con más fuerza. Otras veces la mar está prácticamente calma, a la orilla, las olas son pequeñitas, pero ese movimiento rítmico parece que ayuda, ¿no? A que te vaya viniendo a sintonizar con la emisora. Y el último, y para mí definitivo, momento de inspiración, ¿sabéis cuándo es? Cuando me pongo a escribir. Me explico. Yo tengo una idea, me pongo a desarrollarla, tal, tal, tal. Bueno, esta chica, vale, intenta suicidarse. Y ahora ocurre que en el último momento aparece por allí alguien que intenta disuadirla. Pa, pa, pa. Bueno, pues en ese momento cuando yo estoy escribiendo, empiezan, Dios mío, es como un bombardeo. O sea, empiezan a venirme ideas, ideas, ideas que a veces no sé qué hacer con ellas. Digo, ¿qué hago? ¿Dejo de escribir y empiezo a anotar en un folio aparte o las voy a incorporar? Es que no me da tiempo porque la mano siempre va más lenta que el pensamiento, como es lógico, ¿no? Y a veces me atorrullo y digo, bueno, no hay problemas. Apunto ahí una pequeña síntesis y ya después lo pondré más adelante. Esos son los dos momentos críticos, vamos a llamarlo así, que yo utilizo para el tema de los libros. Aquí no hay magia, ni hay truco, ni hay mediunidad mecánica. Esas psicografías que yo escribo funcionan de esa manera. O bien porque soy inspirado, cuidado, no siempre en la playa, que a veces puedo ir conduciendo, ¡ah, esto! Y me llega la idea y entonces la anoto en cuanto llegue a casa. O cuando estoy escribiendo, que es como decir, que te has puesto, toma, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Que a veces digo, pero si has acabado el libro, claro, porque te vienen las ideas principales y tú lo que tienes que hacer es, como hablábamos antes, organizarla, criticarla, pasarle siempre el filtro de la razón. Esto encaja aquí, no encaja aquí, darle un tono literario para que se pueda leer, un lenguaje adecuado, en fin, es que es complejo, pero al mismo tiempo es una actividad en la que tú te sientes, pues, no sé, chicos, será porque está uno más cerca de ese plano espiritual que siente uno esa felicidad, ¿no? De recibir ese tipo de mensaje. Oye, y esto lleva un montón de tiempo, ¿eh? Pero es un tiempo que se te pasa rapidísimo, ¿no? Rapidísimo. En fin, yo creo que ya más o menos lo he dicho todo o casi todo. Y bueno, no sé si ya pues lo que queríais. Ayer estuve viendo un programa que me recomendó mi mujer de un tal Carlos Roca. No sé si os suena este chico, es de Menorca, es periodista y hace una entrevista en YouTube que son para caerse para atrás. Carlos Roca, el blog que tiene se llama Roca Project, ¿no? Como proyecto en inglés. Y se lleva una serie de invitados y le dice el tío, vamos a ver, fulano. Imagínate que se te presenta Dios. Oye, igual lo habéis visto alguna, ¿eh? Se te presenta Dios delante de ti y ahora te ofrece una oportunidad y te dice, pregúntame lo que quieras, que te voy a responder, pero una sola pregunta.
Bueno, esto se te abre la imaginación. Tú dices, bueno, a ver qué pregunta la gente. Bueno, de todas las preguntas que hicieron, eh, me quedé con dos. Una maravillosa que decía una señora y decía, Dios mío, eh, se ponía las manos y dice, ¿lo estoy haciendo bien? ¿Qué opinas? ¿Tengo que corregir algo? ¿Me darías algún consejo para esa transformación moral, ¿no? Que todos queremos. Ah, maravilloso, ¿no? Y la otra parte, creo que era un hombre, le preguntó, pero bueno, fue una pregunta brutal, ¿no? Dice, Dios mío, ahora que te tengo delante y solamente te puedo hacer una pregunta y que sé, porque tú me lo has dicho que me vas a responder, ¿esto? ¿Esto para qué? Esto, este sistema, que lo has inventado tú, ¿no? La vida, el universo, los planetas, todo, la vida, la muerte, todo está en ti. ¿Por qué? Claro, yo diría, yo siempre digo, ¿qué habría respondido Dios, no? No lo sé, vamos a dejarlo ahí en el misterio, ¿no? Son preguntas para generar un debate, ¿no? Porque siempre es interesante, ¿no? En fin, bueno, muchísimas gracias y quedo a vuestra disposición y ya, si queréis, podemos participar de debate, charla, conversación, lo que sea. Bueno, darte las gracias, José Manuel, porque de verdad yo creo que estamos absolutamente encantados, encantadas de todo lo que nos has em, explicado de una manera súper organizada, clarísima. Está diciendo Pilar que él has aclarado muchas, muchas cosas. Es que es verdad, ha sido... Bueno, es que Pilar escribe Sí. con su amantísima Amanda Domingo Soler. Y claro, eso le habrá hecho decir, hey, esto me suena, esto me resulta afín, familiar, ¿no? Claro, claro, es que Pero es que nos lo has explicado muy bien, o sea, ha ido todo en un orden extraordinario. Yo tenía en la cabeza preguntas y digo, ya las está contestando, porque de verdad has ido sacando muchísimas cosas y cómo lo expresas. Yo creo que estaréis todos de acuerdo conmigo con una naturalidad, porque es vivencia, porque es vivencia, porque es trabajo, porque es esfuerzo, porque es conocimiento. Creo que me gustaría que cuando Keila subiese el vídeo a nuestro canal de YouTube lo compartieseis, porque es una gran riqueza todo lo que nos has explicado, José Manuel. Está todo el muchas mundo gracias. la gente poniendo Yo lo feliz que están con tu conferencia. me alegro Dime. mucho. He intentado ser lo más sincero posible, Mm, no enrollarme mucho, pero de verdad, lo que he contado, lo último, ¿no? La forma de inspiración en la playa y mm, aquí en casa cuando me pongo que ya no puedo parar, eh, eh, mm, o sea, es que nunca lo había contado. Quizá porque a lo mejor o nadie me lo había preguntado o quizá la respuesta mía había sido incompleta y digo, bueno, yo no me voy ahora media hora aquí a contar a esta persona qué es lo que yo hago, porque muchas veces me preguntan, ¿no? Y yo mm. realmente digo, mira, no tengo ni idea. Lo único que sé es que esto no es psicografía al estilo psico. No, 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 qué mano ni qué leche. Esto está aquí en mi cabeza y yo tengo que traducirlo o traspasarlo a un papel. Igual que te digo que hay días que puedo escribir 40 páginas y digo la mano, es que vamos, esto voy a tener que ir al médico porque es que me está doliendo un montón la muñeca, pero es que no puedo dejar de escribir, lo siento Claro. como una obligación, maravillosa obligación. Y después hay días en que no, en blanco, que no recibo nada. Ahora estoy en blanco, bueno, ha pasado lo del fallecimiento de mi padre, Mm, evidentemente, pues mi mente tenía que estar en otra cosa, no podía estar en, a ver ahora qué tal y qué cual. Pero yo sé que para el próximo libro llegará la inspiración y en el momento más inesperado, insisto, ellos eligen, ellos tienen la iniciativa. Tú después eres libre de escoger, no escoger, colaborar o no colaborar, de escuchar o pasar, de ignorar. Ellos son los que dicen, ahora, esto, tienes que escribir de esto, escribe. Porque si no escribes, evidentemente eso iría en contra de mis valores y yo me sentiría incómodo, me sentiría mal, porque se escribe o se hace algo, primero, por una motivación positiva, pero también porque te quitas ese, ese eco de la conciencia que te incomoda, que te dice, no estás haciendo lo que tienes que hacer, tío, que a lo mejor mañana no lo puedes hacer, o que van a pasar los años y no vas a estar en condiciones.
neurológicas, ¿no? Entonces, hay un mandato, vamos a llamarlo así, ¿no? Y que aunque seamos libres, porque yo siempre lo digo, creemos que somos libres, pero no somos tan libres, ¿eh? Cuidado, porque están los espíritus, está todo lo que llevamos en la mochila, está nuestra programación. Hay tantas cosas que nos limitan, pero siempre bajo la mirada benévola del Creador que sabe lo que nos conviene, ¿no? Como siempre se dice, todo aquello que tú observes en la naturaleza tiene un fin. Y Eso. no empieces a quejarte o a plantear cosas, porque si está es porque lo ha hecho Dios y Dios no puede fallar, con lo cual no hay ningún problema. En Claro que fin, sí. Ahora le voy a pedir a Sara que lean los mensajes porque ha puesto, bueno, aparte de los agradecimientos, ha puesto también Pilar y Cristina unas cositas. ay, yo Eh, no las he leído, ¿eh? ahora lo lees, Sara, pero Vale, vale. es que has dicho algo muy importante. Dices que, bueno, es que esto no lo había contado a nadie. Quizá por a lo mejor no me lo han preguntado. ¿Sabes qué pasa? Bueno, primero, que nos sentimos privilegiados porque nos lo hayas contado aquí en vivo y en directo. Era el momento. Exactamente. Pero es que pienso, ¿no? Que no sé si te habrá ocurrido. Creo que sí, que alguna vez lo hemos comentado, pero hay personas que como que no dan tanta importancia o solo dan importancia a un libro psicografiado mecánicamente por el espíritu tal. Sí, sí. ¿Sabes? Entonces parece como que no es importante, parece que es que si no, como te has explicado al principio, ¿no? Si no es el espíritu tal psicografiado por el medium tal, Sí, pues sí. no se pone en valor esa obra. Y el valor de la obra es todo lo que tú nos has explicado, que es lo que viene Ujú. ya dentro del estudio profundo de lo que es el espiritismo, ¿no? Entonces, Mm. quizá la gente no tenga tanto interés por eso y se está perdiendo, pues, verdaderos tesoros del conocimiento y de todo lo que nos ayuda a nosotros, ¿no? ¿Te lo has Sí. encontrado alguna vez esto? Buscamos, porque es una trampa del ego, digamos, ¿no? Lo fácil. Entonces yo muchas veces he encontrado, pero ¿quién te ha inspirado eso? ¿Es psicografiado? Sí, lo que tú decías, Rosa, es lo Ah, primero que te pregunta la gente en los congresos, cuando y, y digo, eso. no, no en el sentido, porque si has visto las películas, pues siempre, ¿no? El cine tiene esa capacidad de decir, no, esto funciona así, ¿no? La policía funciona así, los servicios de urgencia, los médicos funcionan así, y el espiritismo así. Entonces, ya te imaginas ahí a Divaldo tal, y Juana de Ángel y escribe esto, escribe lo otro. Y yo, oye, pero habrá más de una forma que no sea esa, ¿no? Tan peliculera, ¿no? Entonces, con todo el respeto, por supuesto, Sí, claro. Sí. a los psicólogos, faltaría más, ¿no? Pero que en mi caso, como yo nunca lo he vivido, pues yo no me voy a engañar a mí mismo. Qué cosa más absurda, Dios mío. Yo voy a decir lo que me ocurre, lo siento, además que no me, es que no me va a mentir, ¿para qué? Iba a ganar yo, qué absurdo, ¿a quién voy a engañar? ¿A los espíritus que nos están observando siempre las 24 horas? ¿Qué toma? Entonces yo digo lo que siento y cómo se produce eso y evidentemente te puedo asegurar que es absolutamente sincero, yo lo siento así. Ahora que después yo lea algún capítulo, digo, oye, pues aquí he estado más o menos tal, o más acertado, menos acertado. Es que eso es imposible porque la personalidad, el carácter del que escribe, siempre va a estar reflejada Y después tenemos un pasado, tenemos unas historias, y muchas veces en los escritos reflejamos, pues, ese carácter que tenemos, ese subconsciente que aflora mucho más de lo que pensamos a la hora de escribir, las experiencias que nos han ocurrido. Eso no lo puedes evitar, pero es que a lo mejor es que no hay que evitarlo, porque tiene que ser así. Igual que Claro, cuando tú ves a un escritor o a otro, tú dices, oye, pues están hablando de la muerte o esto, pero hay que ver la diferencia que hay de uno a otro, el lenguaje, las palabras, la sencillez, la complejidad, etcétera, etcétera. Y tú dices, claro, es que son dos personas diferentes, cada uno con su historia, su pasado, lo que sea, ¿no? Entonces, tiene que haber esas diferencias, ¿no? Bueno, exacto. Una gran riqueza eso. Voy a pasar a Sara y ya nos cuenta un poquito lo que viene en el chat que no lo estás leyendo tú. sí, Adelante, sí, Sara, cariño. Bueno, pues nuestros compañeros en el chat le dicen, bueno, empezamos por Carmen, que le dice muchas gracias, muy interesante. Pilar Domenech dice, gracias José Manuel, me has aclarado muchas cosas. Tu charla ha sido clara para mí.
Mi proceso de escritura es distinto, pero los mecanismos y la finalidad es la misma. Gracias. Eduardo dice, muchas gracias, José Manuel, la verdad que ha sido muy clarificadora. Ramón Souto, millones de gracias, nos has aclarado muchas cosas. Un abrazo. Paloma Vázquez Portal, muchas gracias, magnífico cómo lo has explicado. Pilar Domenech, la disciplina es muy importante y es algo que la gente no ve y no valora, pero es la base auténtica de un buen trabajo serio y comprometido. Así es, Pilar. Y Cristina Matos dice, muchas gracias, José Manuel, gracias por compartir tu experiencia. Debe ser una experiencia, perdón, una sensación muy hermosa. Me encantan tus libros. Gracias. Eso de que le encantan sus libros, damos fe, damos fe de ello los compañeros de este centro. Bueno, Pilar le dice, últimamente utilizan el ordenador. Mm. Y Cristina Matos dice, me encanta que divulgas la doctrina, los mensajes son muy claros. Bueno, compañero, muchísimas gracias. Y por mi parte, José Manuel, muchísimas gracias también por el gran trabajo que hay detrás de esta magnífica conferencia, porque ha sido muy interesante y creo que todos valoramos toda esta conferencia, toda esta información que nos has regalado esta tarde. Gracias a ti, Sara, a vosotros. Eh, no sé si habéis leído, es que es un libro que a mí me dejó hecho polvo, ¿no? El sentido de la vida de Víctor Frank. Mm. Víctor Frank, bueno, pues algunos lo conocéis, ¿no? Era un psiquiatra austriaco, un judío, y bueno, cuando empezó esto de la guerra, pues en el 41 lo llevaron a Auschwitz, ¿no? Y estuvo allí 3 o 4 años hasta que lo liberaron el 27 de enero del 45. Yo creo que debió ser uno de 1000 de los que sobrevivieron al holocausto. Este hombre mataron a la mujer, a los hijos, hermanos. Es que no quedó nadie. Y cuando volvió después de la guerra, tuvo que rehacer su vida de cero. O sea, increíble, siguió pasando consulta y tal. Y él comenta, comenta que él dice, pero ¿cómo? O sea, escribe el sentido de la vida, este libro, que por supuesto es un bestseller y lo han leído millones de personas y ha ayudado a un montón de gente que está mal, ¿no? Y él te dice que cuando tú logras entender, hallarle un sentido a lo que estás haciendo, es cuando ahí te liberas. Y cualquier, es decir, tú no puedes elegir a lo mejor lo que te está pasando, por muy duro que sea, pero sí puedes elegir la actitud con la que afrontarlo. Ahí está la clave. Evidentemente, muchas veces no podemos elegir una enfermedad, una ruina, un problema en el trabajo, una persona que nos está haciendo la vida imposible, pero sí puedes escoger qué actitud adoptar, qué conducta tomar frente a ese problema que tú tienes. Y él dice, yo creo que sobreviví a Auschwitz gracias a eso, porque incluso esa experiencia tan aterradora a mí me sirvió para darle un sentido a mi vida, aunque fuese el sufrimiento o la superación de los obstáculos. Entonces yo creo, hablando del tema, que cada uno, como es lógico, tenemos una misión en la vida. Entonces hay que mirar hacia adentro, tener esa valentía. Hay mucha gente que no quiere mirar hacia adentro porque le produce miedo o pavor. Hay que mirar hacia adentro y ver cuál es nuestra misión. Todos tenemos una misión. Dentro del espiritismo, cada uno de vosotros tiene una misión. Unos de un centro espírita, otros de formar, otros de escribir, otros de dar conferencias, otros de divulgar, otros simplemente dando un ejemplo con su conducta de cómo se va produciendo esa transformación moral. Eso sirve de mucho. Y, y bueno, ahí está la felicidad. Primero, identificar cuál es tu trabajo, tu misión en la vida, hablo desde un sentido espiritual, y después volcarte lo máximo posible en ese trabajo. Ahí es donde estamos trabajando, ¿no? Y donde creo que el ser humano puede encontrar la fuente de sabiduría y sobre todo la fuente de felicidad, en cumplir con tu misión. En fin. Muchísimas gracias, José Manuel, porque nos has aportado tanto esta tarde que yo creo que no podemos más que decirte, por favor, vuelve otra vez, te vamos a invitar otra vez. Yo sé que siempre que te invitamos, pues estás ahí dispuesto. Entonces, Y bueno. aún así, Rosa, esto no es fácil, ¿eh? Te explico. O sea, yo leo veo muchos vídeos ahí en Brasil, ¿no? País este tan espírita, ¿no?
Y bueno, hay una montada, una liada con Sí. el tema de aquellos que dicen el espiritismo termina en la Génesis. Se acabó. Fuera. Mm, Ni Chico, ni Divaldo, ni Ivonne Pereira, que esto es todo un rollo. Esto de, ¿cómo se llamaba? Vera Marincel, ¿no? De Carvalho, ¿no? La mm, vida esta de la chica que era sí, su sobrina, que desencarna y que empieza a hablar de temas de lo que come en el plano espiritual, bueno, que va a una colonia espiritual, claro, que siente algún dolor físico y tal. Y hay gente que denigra completamente ese tipo, digamos, de mediunidad psicográfica porque dice que de dónde han sacado eso, que quién es Chico Xavier o Divaldo o los que sean para inventarse historias de que si existe no solar, que allí va este, que allí te encuentras con tu madre, que te dicen cuándo tienes que volver, o sea, todo ese conjunto de obras que la mayoría de nosotros hemos leído y que de alguna forma, bueno, Jesús dice, hay cosas que ya vendrán con el Consolador, pero también Kardec puede decir, hay cosas que podemos decir ahora, pero que a lo mejor dentro de 80 años se ampliarán. Quiero decir que yo escucho muchas cosas que tú dices, a lo mejor todo esto que estás escribiendo, y si es todo un engaño, como decía ahí Kardec, ¿no? ¿Y si todo esto realmente no es así? O sea, esa duda nunca me la puedo quitar de la cabeza. Quizá porque yo soy muy crítico o soy el primer mm, crítico conmigo mismo, claro, pero claro. siempre hay una duda que te corroe, pero yo digo, bueno, yo me da igual, yo voy a seguir y si después lo he hecho mal, ya me evaluará o me juzgará o como le queramos llamar, ¿no? Pero el impulso a seguir haciendo esto es elevado, ¿no? Aunque también todas estas cosas te sirven un poquito para filtrar y para eh, controlar, ¿no? Un poquito todo lo que estás haciendo, que eso supongo que le pasa a muchísima gente dentro del Por ámbito supuesto, y más los que somos, por ejemplo, pues muy analíticos, muy desconfiados también. Hay, sí, bueno, pues cada uno también tiene su forma de ser, su forma de ver las cosas. Lo que decía Pilar, ahora mismo, ¿cuántos están? ¿Por qué no se van a valer los espíritus del ordenador, de la tecnología, de ya. muchas cosas, ¿no? O sea, ¿por qué no se van? Todo avanza, estamos en otra época, estamos en otro tiempo, nos van a surgir muchas dudas conforme a lo nuevo que surge, a lo que pasó, a las formas de comunicarse los espíritus, a la forma que nos corresponde a nosotros hacer esos procesos también de filtrar, de lógica, de razón, de tener cada uno su criterio. Hay que respetar todo, yo pienso, también es mi opinión. Hay que respetar todo y quedarse con cada uno con lo que, bueno, pues con el trabajo que ha hecho en ese filtrado, ¿no? Digo, Cambiarán muchas cosas, por supuesto, porque la vida es una transformación continua, ¿no? Pero lo que no va a cambiar es la necesidad de profundizar en el conocimiento totalmente. y la necesidad de evolucionar desde un punto de vista moral. O sea, eso no va a cambiar. Da igual que mañana la inteligencia artificial haga esto y tal, pero usted qué está haciendo para la humanidad, usted está cumpliendo su programación, eso no va a cambiar nunca. Esas son Y las eso, cosas esenciales, ¿verdad? Que se han como la transmitido. pregunta que Claro, le hacía ese señor, pero Dios mío, ¿por qué? Esto de la ley de causa y efecto, esto de la evolución, esto de... ¿Por qué? O sea, si Dios es autosuficiente, es absoluto, ¿para qué has creado el universo? O sea, ya, es una siempre. pregunta, evidentemente, que yo qué sé, ¿no? Pero que Sí. muchas veces dices tú, pero si Dios no necesitaba todo esto, ¿por qué lo ha hecho? Y a lo mejor diría, por amor. Uy, pues sí, igual empiezan a encajarme las cosas. O sea, tiene que haber una causa, porque Dios no va a hacer algo que no tenga un sentido, pero a lo mejor es por amor y ya está, y con eso ya está todo respondido. Claro que sí. En fin, Bueno. muy interesante todo esto y la verdad es que da para Sí. hablar durante horas. La verdad Nos es que da sí. para seguir profundizando, seguir estudiando y seguir analizando. Mucho, todavía nos queda mucho recorrido. Gracias a Dios, nos queda mucho recorrido, mucho por conocer. Sí, aquí Bueno, en el otro plano, anda que no. claro, eso es lo bueno que tenemos, ¿no? Que nos podemos seguir haciendo preguntas y sabiendo que no termina nunca porque gracias a esa misericordia divina y bueno, pues a ese amor tenemos siempre algo por delante.
Bueno, muchísimas gracias, José Manuel, muchísimas gracias a No, todos los que estáis aquí a por, vosotros, a todos. por dedicarnos este viernes por la tarde.